Alabado sea Jesucristo. Muy feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Hoy, 25 de diciembre, damos gracias al Señor por el regalazo que hemos recibido como seres humanos, que es la misma vida de Jesús y la posibilidad de vivir mano a mano con Jesús cada día de nuestra vida. Espero que hayan tenido una bendecida época de Adviento y que este sea como que el principio del resto de su vida, ¿sí? Cargados en plenitud de la presencia de Cristo Jesús, que nos anima a la santidad, a ser como Él. Sean santos porque yo, tu Dios, dice el Señor, soy santo. Y sean perfectos, es decir, sean santos de nuevo. El Señor Jesús repite en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, porque mi Padre Dios es santo. A eso estamos llamados. Y qué hermoso que con la fuerza y el poder de Dios, Jesucristo en nosotros, podemos alcanzar la santidad. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres y mujeres que aman al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque solo nada podemos. Imposible. Sin ti, Señor, nos vamos al hoyo. No tenemos esperanza. La vida no tiene propósito. No tiene razón de ser porque nacemos en el dolor, vivimos en el dolor y morimos en el dolor. Pero, Señor, tú nos has prometido enviarnos a ese que nos levantará de nuestras miserias y nos dará el comienzo de una vida nueva, y así lo hiciste, Señor. Nos diste al esperado de los tiempos. Nos diste al Mesías, el ungido, nos diste al Señor Jesús. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en este día maravilloso de Navidad. Gracias, oh Dios, por el regalo de regalos, porque tú, Señor, eres lo que todo ser humano necesita para poder vivir en paz y para poder ser feliz. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Cólmala de la fuerza, la presencia de tu divino Espíritu. Que esta hija tuya, Señor, pueda levantarse con poder y proclamar que Jesucristo está vivo en su corazón y que Jesús es su Señor. Bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas, Señor. Cuídalo, protégelo, encamínalo, Señor, en el camino de la victoria, y que Él sea el mejor de los papás, el mejor de los hombres, el mejor de los seguidores tuyos, Señor, para que a través de su ejemplo de vida cristiana muchas personas vengan a los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendice, Señor, a todas las familias que en este día están celebrando el día maravilloso de Navidad. Bendice a sus seres queridos también, Señor, y que haya paz en el mundo, y que esa paz, Señor, comience con nosotros a medida que nos acercamos a la fuente de paz, a la fuente de vida, a la fuente de salvación eterna, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Vacíanos, oh Dios, de todo aquello que nos impide de verdad caminar de la mano de Jesús. Y danos, oh Dios, el regalo de tu presencia, Jesús, y que ese regalo, Señor, se convierta en la fuerza, en el motor que necesitamos cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos, para que de verdad, al vernos a nosotros, vean un hálito de tu presencia, Señor, vean un resplandor de tu amor, de tu presencia sanadora, y sobre todo, Señor, de ese que nos salva, que nos redime, que es tu propio ser, Cristo Jesús. Toca nuestros corazones, oh Dios. Levanta, Señor, al que está caído, al que siente que ya no hay esperanza para él o para ella. Señor, dale fuerza a aquel que se siente atado a un vicio, a un pecado que no puede dejar. Para ti no hay nada imposible, Señor. Bendícelo abundantemente y que este sea el principio del resto de su vida, caminando mano a mano contigo hasta que pueda llegar al final de sus días y abrazarte a ti en ese abrazo eterno que es el cielo. Gracias, Señor, Padre Santo, por este día maravilloso en que celebramos el nacimiento de Jesús, en que celebramos la victoria de los cristianos.
A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Es un privilegio para nosotros, de verdad que sí, el poder no solamente pues orar por ustedes, pero saber que estamos en íntima relación con ustedes a través de estas oraciones. Yo quiero darle gracias al Señor por Maricel Vélez de Argentina. Ella pide oración por la salud de Francina, una niña con leucemia que se encuentra internada. Que el Señor bendiga a Francina y que por la fuerza y el poder de su Espíritu Santo ella pueda recuperarse para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Edwin Burgos de Bolivia pide oración por un dolor fuerte en su riñón izquierdo. Y yo espero, Edwin, que hayas visitado al médico y que pues estés en camino de recuperación. Pero yo pido al Señor para que le dé sabiduría a ese médico que se está atendiendo y que pronto puedas estar libre de dolor y restaurado tus riñones para gloria a Dios. Amén. Pedimos también por Paola de Colombia, que dice, le da gusto haberlo encontrado en Facebook, le gusta todo lo que comparte. Pues muchísimas gracias, Fabiola, Paola, que Dios te bendiga en abundancia. A ti y a tu familia también. Constantino de Georgia, da gracias al Señor por su familia. Dios te bendiga, mi hijo, y que la familia tuya se pueda cimentar en esa roca poderosa siempre y más aún cada día, que es Jesucristo. Pedimos también por Rita de San José, Costa Rica, que pide al Señor por el Papa Francisco y da gracias a Dios por el reciente sínodo. Qué bueno, que me alegro. Dios permita que pues sigamos adelante, cambiando corazones, llevando muchas vidas a los pies de Cristo Jesús a través de todo lo que hace Iglesia para beneficio del mundo entero. Y Martín de Argentina pide por su país y por el bien de todo el continente americano. Muchísimas gracias por todas tus plegarias y nos unimos a ti y pedimos al Señor por la paz en todo el continente americano y sobre todo presencia poderosa, transformadora de Cristo Jesús nuestro Señor. Y Gaby de Puebla, México, pide por ella misma, Gabriela Cortés, y también por sus hijos, Gabriela y Francisco. Muchas bendiciones para todos ustedes en este día y por siempre. Le pedimos a todos ustedes que recuerden que aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales, que tal vez no son mencionados aquí, pero oramos por ustedes. Recuerden que los medios oficiales de las redes del Padre Pedro Núñez son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, escriban facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez y les rogamos, les suplicamos, les pedimos por favor que si no están suscritos a la página de este servidor en Facebook, que lo hagan, ¿sí?, para poder recibir regularmente pues, mensajes que les ayudan en su caminar con Cristo Jesús. También estamos en X, que es la antigua Twitter, estamos en Instagram y en YouTube, y por favor, pues comuníquense con nosotros a través de la siguiente dirección. Sencillo, Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. También les recordamos, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que pidan dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bendito sea Dios, pues hoy el tema, pues por supuesto, Jesús es el mejor regalo. Jesús es el mejor regalo. Qué hermoso que nosotros nos demos regalos el día de Navidad. Qué hermoso, porque eso denota cariño, amor hacia la persona a quien le estamos obsequiando. Pero a veces se convierte en un corre-corre que nos olvidamos de lo más importante, que es la dádiva que Dios nos ha dado en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que hoy es un día que ojalá que sea así, que nos reunamos como familia, etcétera, pero que al mismo tiempo como que paz en la tierra, paz en tu corazón, paz en tu vida, paz en tu familia. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de la paz. ¿Y qué significa la palabra príncipe? La palabra príncipe significa cabeza. Jesús es la cabeza, el que nos indica cómo tener paz, el que nos lleva a una paz más profunda. ¿Y cómo se adquiere la paz? Primero que todo, pues poniendo nuestra confianza en el Señor.
Andamos muchas veces alborotados, corriendo de un lado para otro. Y el Señor nos dice, tranquilo, tranquilo, recibe paz. Paz no es ausencia de problemas. Vamos a tener muchos problemas en la vida, seguro que sí. Pero si tienes a Jesús en tu corazón, si Jesús, el regalo de Dios Padre, de verdad anida en tu corazón, vas a tener paz, hermano. Y vas a poder lidiar con tus problemas y con tus situaciones difíciles en una forma mucho más ecuánime, mucho más tranquila y con mucha más certeza. ¿Por qué? Porque cuando uno está ofuscado así, no sabemos si estamos haciendo el mejor bien o el peor mal, no sabemos, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos la paz de Cristo Jesús en nuestro corazón, hay poder de Dios, hermano, hay fuerza de Dios. Entonces les invito en este día sobre todo a que respiremos profundo y tengamos un momento de paz. Y si es posible, un ratito de oración, porque sin oración no hay regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarnos con Dios, de abrir nuestro ser a Dios, de dejar que Dios penetre en nuestro ser y nos sature de su presencia, es a través de la oración. Y yo creo que todos necesitamos orar un poquito más, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Traten de memorizar ese pasaje, si no pueden memorizar ningún otro, pero por lo menos ese pasaje. Juan capítulo 3, versículo 16. Es el cuarto de los evangelios que encontramos en la Santa Biblia, el último, sinceramente. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que tanto amó Dios al mundo, pero tanto, tanto, tanto te ha amado a ti, que dio lo más importante que Él tenía. Dio lo más precioso que Él tenía. Las joyas no son nada para Él. Él es el que pues lo ha creado todo. El dinero no es importante para Él, porque al fin y al cabo es papel y son cheques y demás, y eso viene y va. Pero lo más importante para Dios, el regalo que Dios te ha dado a ti por lo mucho, mucho, mucho que te ama, es a su Hijo, a Jesucristo. Y lo dio porque te ama. Y lo dio porque Él quiere que un día tú alcances la victoria final, que es el cielo. Y lo dio porque Él quiere que nuestro Señor Jesucristo un día te diga, bienvenido, bienvenido, hijo de mi Padre Dios. Bienvenido, bienvenida, hija de mi Padre Dios. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y pondrás sobre tu cabeza la corona de la vida, la corona de la victoria, la corona de la gloria de Dios, que es el cielo. Pero para hacer eso, para alcanzar eso, tenemos que aceptar el gran regalo que Dios nos da en su Hijo, que es Jesucristo. Muchas veces estamos así, con el corazón bien cerrado. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos qué es lo que le complace a Dios, pero sin embargo, nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón para que Él entre con más fuerza y poder en nuestras vidas y tome más y más posesión de nuestra existencia. Queremos seguir siendo los que controlamos nuestra vida, queremos seguir siendo nuestros propios dioses. Y el Señor nos dice, así no. O yo soy tu Dios y te dejas guiar por mí. Y tú sabes bien lo que tienes que hacer para dejarte guiar por mí. O simplemente tu vida nunca va a tener verdadera paz. Que el Señor nos dé la oportunidad en este santo día, en este día de días en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que rindiéndonos a Él con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, dejemos que esa paz, que lo puede todo, que lo alcanza todo, que lo sobrepasa todo, anide en tu corazón y en el mío, de tal manera que podamos decir, como San Pablo, desde ese momento en adelante, si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Y recibiendo ese regalo en este día tan especial, que es el regalo de la misma presencia, de la misma vida de Jesús, nosotros vamos a vivir plenamente en este mundo. Y vamos a poder experimentar el gozo que el Señor nos quiere dar, porque también somos sus hijos. Hijos adoptivos, pero somos sus hijos. Y por lo mucho que Él nos ama, nos quiere dar lo mejor. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué celebran este día si no se sabe exactamente cuándo nació Jesús? Tienen toda razón.
Pero celebramos este día porque este día es cuando el sol realmente comienza a ser más fuerte. La luz del sol comienza a ser más fuerte. No sabemos cuándo fue el nacimiento real de Jesús, pero si todos nos celebramos un día al año, ¿cómo no celebrar el nacimiento de Jesús un día al año? Y ese día del año es cuando el sol comienza a irradiar con más fuerza y poder, ya comenzando a tener el tiempo que se aproxima de primavera. Qué hermoso el poder dejar que la luz de Jesús alumbre nuestras vidas. Qué hermoso poder dejar que la paz de Jesús llene nuestro corazón. Qué hermoso en este día de Navidad permitir que el regalo de Dios, que es Jesucristo, siga cambiando nuestra vida y haciéndolo más y más imagen y semejanza de Él. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Hermanos y hermanos, vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan. Regresamos pronto. Amén. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, y que tengan todos ustedes un felicísimo día, una muy feliz Navidad. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Hace unos años estuve saliendo con un sacerdote. Llegué a enamorarme de él, pero tomé la decisión de alejarme por el bien de todos. Y ahora me siento culpable. Mi familia siempre dijo que no debemos hacerlos pecar, pero no lo hice con mala intención, simplemente sucedió. ¿Es un pecado grave haber estado con un sacerdote? Dios está molesto por lo que hice, y si es así, ¿qué debo hacer para que Dios me perdone? Espero me pueda ayudar, por favor. Muchas gracias y saludos. Anónima. Anónima, ¿cómo te atreves, hermana? ¿Cómo te atreves? Es decir, ¿cuándo vamos a aprender, primero que todo, que los sacerdotes son hombres consagrados a Dios? No le pertenecen a nadie, son de Dios, para la obra de Dios, para el servicio del pueblo de Dios y para llevar a muchos a los pies de Cristo Jesús. ¿Cómo te atreves a haber salido con esta persona? Y cuando tú dices salido, yo estoy seguro que mucho más que salido, ¿no es cierto? Desafortunadamente. ¿Ah? Y entonces preguntas si realmente Dios está enojado contigo. Mira, Dios no se enoja, porque Dios es mucho más, está mucho más allá que nuestros sentimientos. Pero el ser humano sí se enoja, el ser humano sí siente dolor, el ser humano sí siente, perdóname, pero hasta asco cuando hacemos cosas que son indebidas. ¿Por qué? Porque el pecado siempre conlleva la muerte. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente. Y voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice, vamos a ver aquí. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 1. Es imposible que no hayan escándalos y caídas. Y se está refiriendo particularmente a aquellos que siguen a Jesús. Pero pobre del que hace caer a los demás. Tú me dices que simplemente sucedió. Hermana, recapacita. Las cosas no suceden así por suceder, sobre todo cuando existe la voluntad propia de hacer algo que sabemos que está mal hecho. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de hacer caer a uno de estos más pequeños. Y cuando está hablando de los más pequeños, no solamente está hablando de niños, está hablando también de todos aquellos que están comenzando en la fe. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32, que nos dice la palabra de Dios. Fíjate, Primera de Corintios, en el capítulo 7,
versículo 32. Dice la palabra de Dios lo siguiente: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo pecamos? No solamente queda el malestar de lo que hemos hecho mal hecho, sino las consecuencias de lo que hemos hecho mal hecho. ¿Cómo afectamos sin darnos cuenta o conscientes de eso, de cómo lastimamos a las demás personas? Entonces, ¿cómo podemos decir que somos seguidores de Cristo cuando estamos actuando como un anticristo, es decir, como una persona que hace lo opuesto a lo que el Señor Jesús nos pide? Y cada vez que nosotros pecamos, desafortunadamente, estamos haciendo lo opuesto a lo que Jesús nos pide y en alguna forma estamos siendo nosotros también anticristos, es decir, en contra de Cristo o tomando un camino diferente al camino de Cristo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en una situación así? Primero que todo, no solamente tú eres la culpable, el sacerdote también es culpable y tal vez hasta más culpable que tú porque él sabía lo que estaba haciendo. Y sin embargo, pues lo permitió. Y ahí entra Satanás. A mí me llamó mucho la atención aquella vez, hace poco, que yo vi un animalito que estaba en el tronco de un árbol, como que había un hueco y él estaba en el hueco y una serpiente comienza a subir por el árbol. Y el animalito, me imagino yo que era el hijo de la mamá que fue a buscar comida o algo así, tal vez es una ardilla, no sé, pero como que saca la cabecita por curiosidad, y dicen que la curiosidad mata al gato, ¿no? Y ahí iba la serpiente y sacaba la lengua, y comenzó a hipnotizar el animalito, y bajaba la serpiente, subía de nuevo, y aquel animalito se quedaba mirando como en éxtasis hacia el espacio, y ella con la lengua así, y finalmente lo agarra y lo devoró. Y así pasa con el pecado. Desafortunadamente pensamos que no va a pasar nada malo, nadie se va a enterar, no va a haber ningún problema, todo va a estar bien. Pero más tarde o más temprano experimentamos la consecuencia del pecado cometido. ¿Qué te recomiendo? Pues que vayas a un sacerdote, no a esa persona, a un sacerdote que esté caminando en santidad, por favor, y haz una buena confesión. Y empieza a buscar una comunidad donde la gente no te conozca para que tú puedas comenzar una vida nueva. El daño ya está hecho. Solo Jesucristo lo puede remediar. Pon tu vida en las manos de Jesús, que esto sea un ejemplo y un testimonio de vida para ti y que de la mano de Jesús en este día de Navidad comiences a vivir una vida mucho más plena, una vida mucho más santa, una vida rendida a la voluntad de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos apartado la gracia de Dios, pero tu pecado ha sido duro. Arrepiéntete de verdad, confiésate, recibe la Santa Eucaristía en un lugar que no sea tu parroquia y comienza una vida nueva. Eso al fin y al cabo es lo que significa la Navidad, el regalo que Dios nos da para vivir de nuevo la vida que por amor hemos recibido de Él. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Estimado Padre Pedro, siempre lo veo por televisión. Yo trabajo en una escuela pública y las leyes son paganas. ¿El católico debe hacer caso a esa ley aun cuando pone en riesgo su salud, o sea, se enferma? ¿O debe liberar a los directivos, o sea, oponerse? Muchas gracias. Unidos en oración, paz y bien. Julio Alberto, de Argentina. Julio Alberto, muchísimas gracias. Realmente pues no tengo mucha información para darte pues una respuesta mucho más concisa, pero si tú piensas en tu corazón y sobre todo si tu conciencia está en desacuerdo con lo que está pasando en tu escuela, yo lo que haría es ir a la persona encargada, a la persona tal vez que administra la escuela o en fin, la persona que tiene el poder, la potestad para decir no se va a seguir haciendo esto, se va a hacer lo otro, en fin, no sé. Pero ir con la persona que tiene autoridad para hacer cambios. Y si esa persona te escucha, benditos a Dios, pues has hecho algo fabulosamente bien hecho. Y si no, pues
yo te diría, no sigas en esa escuela. Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 29, cuando Pedro es confrontado por el Sanedrín porque estaban predicando la palabra de Dios y le habían prohibido que proclamara pues el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque los hombres no nos salvan. El único que salva es Jesucristo, el Dios hecho hombre, y a Él lo tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene en sus manos la verdad y la vida, que al fin y al cabo es lo que nosotros necesitamos y queremos. La verdad, porque o es verdad o es mentira. Y si nosotros vamos a estar en el medio, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, entonces no vamos a ser ni calientes ni fríos, vamos a ser tibios. Y el Señor dice, los tibios los expulso de mi boca. Entonces, de nuevo mi sugerencia, habla con la persona encargada, la persona que tiene autoridad para tomar decisiones, y explícale que tú en conciencia no puedes aceptar eso que te piden que hagas. Y al fin y al cabo, pues tu conciencia es mucho más importante que lo que te exigen en la escuela, sobre todo si eso tiene que ver con moral y tiene que ver con decisiones que hay que tomar en referencia a lo que Dios, sabemos nosotros, pide de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor. Buenas, respetado Padre Pedro. Quisiera saber si uno no está casado por la iglesia, puede o no confesarse. Sé que la hostia no se puede tomar, pero me parece que si uno no se confiesa, ¿cómo haría con los pecados? Desde los tiempos de Jesús, Él perdonaba si de corazón se arrepentía, como hizo el ladrón que estuvo al lado de Jesús cuando lo crucificaron, y muchas otras veces que perdonó pecadores. Espero su respuesta. Saludos, Irene. ¿Qué hacer con los pecados? Pues dejar de pecar, hermana. Dejar de pecar, tan sencillo como eso. Es decir, ¿qué es el pecado? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Ese pecado se convierte en nuestro ídolo. Es decir, ¿y qué es lo que nos dice el Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 4 en adelante? ¿Verdad? Que tenemos que poner a Dios como prioridad. ¿Y por qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y cuando tú y yo pecamos, le estamos dando la espalda a Dios y le estamos dando el corazón, le estamos dando nuestro cuerpo, nuestro ser al pecado. ¿Y quién es el que nos hace pecar? Pues definitivamente el mundo. ¿Y quién es el que está en control del mundo? Pues Satanás. ¿Qué hacer en tu caso? Pues la palabra de Dios bien claramente nos dice en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 24, lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 24. Nos dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos llegan a ser un solo ser. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios los bendijo, es decir, Dios bendice la unión entre hombre y mujer. Los bendijo y les dice, sea fecundo y multiplíquense. Si tú no estás casado por la iglesia, mi pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué te impide casarte por la iglesia? Es decir, cuando uno no está casado por la iglesia ante Dios, pues lo que vas a tener es, si es que está casado por lo civil, lo que vas a tener es una copia de la realidad. ¿Y cuál es la copia? Bueno, que haya un notario público o que haya un juez de la paz que te una. Pero eso no es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes lleguen a ser un solo ser. ¿Para qué? Para que tres sean uno, hombre, mujer y Jesucristo, que los una de tal manera que lleguen a ser un solo ser. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy día? Porque dejamos a Dios a un lado. No lo ponemos como centro y señor de nuestra relación, no lo ponemos como centro y señor de nuestro matrimonio. Entonces, ¿vamos a la iglesia?
recibimos el supuesto sacramento del matrimonio, pero no lo vivimos. No lo vivimos. Y eso precisamente es lo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es decir, al no vivir el sacramento del matrimonio, al no estar en unión delante de Dios, bendecido esa relación por Dios, estamos pecando. ¿Por qué estamos pecando? Porque estamos fornicando. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales ilícitas, es decir, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es reconocer que con solamente confesar tus pecados no basta. Tiene que haber un cambio, lo que se llama un propósito de enmienda. ¿Y qué es el propósito de enmienda? Pues dejar de tener una relación ilícita con tu pareja y comenzar de verdad, centrados en la roca que es Jesucristo, comenzar una vida nueva. De ahí la importancia de que el matrimonio tiene que tener a Jesús como centro y Señor de su vida, si no, ese matrimonio se cae. Como las dos casas de la cual habla Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. ¿Qué pasa con el hombre que edifica sobre arena? La casa se viene abajo. ¿Por qué? Porque vienen las tempestades, vienen los huracanes, vienen las lluvias fuertes, todo lo demás, y la casa se cae. Los problemas vienen al hogar, siempre van a haber problemas, tanto para aquellos que están en el camino de Dios como aquellos que están tratando de encaminar su vida en el camino de Dios. Vienen los problemas. Y resultado, pues, se cae la casa. Y eso pasa una y otra vez. ¿Qué te recomiendo? Que vayas a hablar con un sacerdote de tu confianza, que le expliques tu situación y que dejes que él te guíe para que tome la decisión correcta según la voluntad de Dios. Y tal vez entonces te diga, bueno, este es el proceso a seguir para que ustedes se casen debidamente y reciban la bendición de Dios. Y entonces ya puedes acercarte al sacramento de la reconciliación y después comenzar a comulgar todas las veces que puedas, porque mientras más confiesas y mientras más comulgas, más recibes lo que se llama la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? Es la presencia de Dios en el alma que te lleva a los mismos pies de Jesús. Así que ánimo y adelante, hablar con el sacerdote y a ver qué se puede hacer para arreglar tu situación. Que Dios te bendiga. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Saludos, Padre Pedro. Primero, nuevamente lo felicito por el muy buen programa que lleva. Realmente útil y valioso para los hermanos católicos de habla hispana. Segundo, ¿por qué a través de la historia, Cristo Jesús, siendo Dios, se apareció a varios santos y santas en condición de niño, estando solo o con la Sagrada Familia, como por ejemplo a San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Padre Pío, Santa Teresa, etc.? Hago esta pregunta porque cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, ocurrió siendo él ya hombre de 33 años. ¿Existe algún dogma de la Santa Iglesia Católica que explique esto? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga, paz y bien. Manuel Jordán, Arequipa, Perú. Manuel, Dios te bendiga. Muy interesante tu pregunta. Pues Jesús fue niño, fue adulto también y fue un joven adolescente también. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, nos habla de que tenemos que hacernos como niños. Y ese es el mensaje principal que el Señor nos da a través de sus apariciones como niño. Es el mensaje que el Señor nos da a través de María Santísima cargando a su Hijo en sus brazos. Tenemos que hacernos como niños. Y un niño necesita 100% de su papá y de su mamá. Un niño no puede solo. Un niño reconoce que sin su papá y su mamá no tiene a nadie que le ayude. Y así debería ser nuestra vida. El reconocer que sin Dios no somos nada. Que sin Dios nada realmente bueno nos puede suceder. Siempre va a haber un problema del cual desafortunadamente nos va a ir apartando más y más y más y más de Dios. Que al fin y al cabo es el propósito, la razón de nuestra vida. Entonces, Jesús se aparece como niño, como jovencito, para darnos una gran lección. Y la lección es
que necesitamos tener una mente y un corazón limpio. El niño, si ustedes ven, se puede pelear con un amiguito, pero al ratito ya están jugando otra vez. ¿Por qué? Porque el niño no guarda rencor, el adulto sí. El niño perdona y perdona de corazón. El adulto le cuesta mucho trabajo perdonar y perdonar de corazón. Entonces Jesús, sí, murió siendo adulto, pero Jesús fue una vez niño. Y como para Dios no hay tiempo, Dios está fuera del tiempo, y el pasado y el presente y el futuro, es el presente de Dios. Pues entonces Dios se puede manifestar como Él quiera para dar un mensaje como el que acabo de compartir contigo y con ustedes. Dios se hace pequeño, Dios se hace niño, para enseñarnos que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y eso significa, pues, tener una conciencia limpia y un deseo grande de reconocer nuestra necesidad de aquel o de aquellos que están por encima de nosotros y que nos llaman a la santidad, que al fin y al cabo es Dios Trino, Dios Uno, y también nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924 en este día de Navidad. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, hermana, hermano, no se vayan, quédense con nosotros. Deseamos a todos ustedes en este día y por siempre una muy feliz Navidad. Que cada día de sus vidas el Señor nazca con más fuerza, con más poder, con más autoridad en sus corazones, en sus familias, en sus trabajos, en el mundo entero. Para que un día realmente seamos hermanos y haya paz en el mundo en que vivimos. Ojalá que así sea y que sea pronto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Señor sacerdote, si Dios sabía desde siempre que íbamos a encontrar tanta división y discrepancias teológicas en la manera de interpretar la Biblia, porque tal parece que solo los eruditos pueden manejar a profundidad los sagrados escritos, aunque también existen gran diferencias de opiniones entre ellos. ¿Dónde queda la acción del Espíritu Santo prometido por el mismo Jesús en todo este cúmulo de enseñanzas y teorías diferentes? Fermín Sotomayor, Los Ángeles, California. Fermín, Dios te bendice. Muy interesante tu pregunta. La respuesta es muy sencilla. Para eso tenemos el magisterio. Para eso tenemos el magisterio. ¿Y qué es el magisterio? Pues como tú dijiste anteriormente, el Señor promete Espíritu Santo. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos un momentito a mirar qué es lo que nos dice. Nos dice lo siguiente: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? El hacernos santos, el santificador, el que nos empuja con la gracia y el poder de Dios para imitar cada día más de cerca a ese que es nuestra meta, que es Jesucristo, unión con Él. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Y continúa diciendo un poco más abajo, en el capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles. Es decir, todo lo que dijo Jesús, imposible conocer a fondo todo lo que Él estaba enseñando. Por ejemplo, el concepto de la Trinidad. Se bautiza a Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Se abre el cielo y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué significa eso? Y la voz del cielo que decía: ese es mi Hijo, en quien me complazco.
¿Y cómo es eso? De ahí pues entonces todas las preguntas. Pero impulsados por el Espíritu Santo vamos conociendo la verdad, como dice la palabra de Dios, y la verdad nos hará libres. Pero para eso tenemos una autoridad que enseña, y esa autoridad que enseña bajo la inspiración del Espíritu Santo es el magisterio de la iglesia. La palabra magisterio es derivada de aquellos que enseñan, y en este caso enseñan la verdad de Dios. Podemos tener muchas diferentes opiniones teológicas acerca de un versículo de la Biblia, ¿sí? Pero hay uno que enseña qué es lo que debemos de creer. Por ejemplo, vamos a una cosa tan sencilla como la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. No todos los cristianos creen que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía, pero ¿qué es lo que enseña el magisterio? El magisterio presenta esta lección que dice así, que el Señor Jesús está presente en cada partícula de esa hostia que ha sido consagrada. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre vivirá para siempre, pero el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre no tiene vida en sí. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y Él nos da de su cuerpo, de su sangre, de su alma, de su humanidad, de su divinidad. ¿Para qué? Para que en Él tengamos la fuerza, el poder para vencer al enemigo y caminar en la victoria de los hijos de Dios. Es el regalo del Padre. Es el regalo del Padre. Entonces, yo puedo pensar por mi propia persona qué es lo que yo pienso acerca de un dogma, de una doctrina en particular. Pero quien tiene la potestad, quien tiene la autoridad, al fin y al cabo, pues es la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 10, aquellos que están reunidos en el aposento alto reciben poder de Dios, reciben fuerza de Dios, reciben la presencia del Espíritu Santo que ha prometido Jesús y que guiará a su iglesia, allí reunidos, hasta el fin de los tiempos. Entonces tenemos que escuchar lo que la iglesia dice. Podemos tener diferentes opiniones sobre diferentes situaciones teológicas, pero al fin y al cabo hay una que es la que vale la pena. Y es la que ha sido decretada y seguirá siendo decretada por la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Había mucha gente, por ejemplo, cuando el sínodo, que se preguntaba, ¿y qué va a pasar aquí? Pues no va a pasar absolutamente nada. Es decir, lo que está tratando de hacer el Papa Francisco con el sínodo es ver cómo se puede mejorar la presencia de Jesús en la iglesia para el fin del mundo, para el fin de la humanidad. Es decir, cómo podemos hacer para que el mundo entero llegue a conocer quién es Jesús y cómo nosotros podemos aplicar la presencia de Jesús para que el mundo lo conozca. Es igual como tú vas a un médico, ¿verdad? Y te toma la presión. Una de las primeras cosas es que te toma la presión. ¿Y para qué te toma la presión? Para ver cómo está tu presión arterial. Pues eso mismo que se ha hecho con el sínodo. Tomar la presión de la iglesia para ver cómo está la iglesia funcionando en relación a lo que el Señor ha pedido. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, y ver si estamos haciendo eso o no. Y si no estamos haciendo eso en algunos aspectos, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Entonces, tenemos que estar conscientes de que cuando el Papa y los obispos hablan particularmente ex cátedra, es decir, con la autoridad que Jesús le dio a Pedro, eso es infalible. Es decir, y hay varios dogmas que son infalibles. Por ejemplo, que en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina, que en Dios hay tres personas, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y así podemos seguir mencionando, ¿no? Cada cual puede tener una opinión diferente, pero la opinión que vale, al fin y al cabo, es la opinión del magisterio de la Iglesia, que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Al fin y al cabo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre. ¿La imagen del Señor de la Divina Misericordia la instituyó Dios o los hombres? Concepción. No sé a qué te refieres cuando dice si la instituyó Dios o los hombres. Es decir, fue una visión bastante prolongada
que tuvo Sor Faustina, una monja polaca, cuando ella ve en esa visión a Jesús. ¿Y cómo lo ve? Pues de pie, y estar de pie significa victoria, ¿verdad? Por eso muchas veces en la iglesia nos ponemos de pie, es un símbolo de que estamos en victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido el mundo, Satanás y el pecado. Y si nosotros queremos, podemos caminar en santidad, porque Él ha vencido. Y vencerá al fin de los tiempos también. Pero bueno, ya eso es otra cosa. El caso es que ella tiene esta visión de Jesús de pie, vestido de blanco. El blanco es símbolo de pureza y de victoria, por eso el sacerdote se pone un cuello blanco, porque estamos llamados a proclamar y a enseñar que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo está vivo y en Cristo Jesús hay victoria. Y le salen como dos rayos, ¿sí? Tiene una mano para bendecir y le salen como dos rayos, uno que es rojo y uno que es blanco. El rojo significa su martirio y el blanco significa el bautismo que todos debemos recibir. ¿Para qué? Para poder ya morir al pecado, morir al mundo, morir a todo aquello que nos aparta de Dios para vivir en Cristo Jesús una vida nueva, que al fin y al cabo Él que nos da su regalo, que es su propia vida, podamos vivir de verdad cristianamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre, se habla mucho hoy día del orden mundial. ¿Es cierto que en un futuro no muy lejano, una persona va a controlar el mundo? ¿Y que ese que gobernara tendrá un aliado religioso que será el Papa? ¿De dónde sale eso, Padre? Créame que la gente está muy confundida. Bendiciones. Felipe Arteaga, La Coruña, España. Felipe, nos encanta la prensa amarilla, ¿no es cierto? Nos encanta el sensacionalismo. Que si los 3 días de oscuridad, que si las velas encendidas. Mira, lo que no es doctrina de la iglesia no hay que creerlo. Tan sencillo como eso, no hay que creerlo. Pues no sé qué más decirte, pero tengan mucho cuidado, hermanas y hermanos, porque vuelven a surgir una y otra vez todas estas historias que nada de cierto tienen, de que si va a acontecer el fin del mundo, que cuando va a acontecer, que si las velas, que si esto, que si lo otro. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con eso, sí. Yo quiero, pues, decirles a ustedes, a ver, perdonen, pero he perdido el hilo. En referencia a, bueno, hermanas y hermanos, quiero recordarles que pronto tendremos el peregrinaje a Medjugorje y a Grecia. Y también vamos a ir a Estambul, que va a estar hermosísimo, muy lleno de la presencia de Dios. Para más información, comuníquense por favor con la señora Maciel Carrasco. Su celular, el número es el siguiente, 347-463-3998. O pueden llamar a la oficina 800-653-0017. Esto va a ser en el 2025, en septiembre, si Dios permite. Pero el tiempo pasa rápido y el cupo es limitado, así que no pierdan la oportunidad. También quiero invitarlos al poderoso transformador Sábado de Milagros, que va a tomar lugar con el favor de Dios el 1 de marzo. Ese va a estar más cerca todavía. Es tiempo de sanación, de liberación, de acercamiento a Jesús a través de prédicas, a través de música. En fin, es algo muy especial y se lo recomiendo a todos. Va a ser en Nueva Orleans. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico. Vamos a ver aquí. El número telefónico se aparece ya pronto aquí en el teleprompter. 956-424-5405. 956-424-5605. Vamos a tener invitados a Paula Maña y también al padre Ricardo López. Así que este servidor va a estar también. Así que los esperamos a todos a hacer un día de gozo, de celebración en el amor de Cristo Jesús. Les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. Llámenos por favor, o escríbanos mejor a ewtn.com, padrepedro@ewtn.com.
y hagan sus preguntas, sus comentarios, estamos aquí para servirles. Les recordamos que necesitamos sus oraciones para poder seguir adelante y también pues sus donativos cuando puedan. Ustedes son los que hacen posible este programa y necesitamos de todos para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. De nuevo queremos desearles una muy feliz Navidad en nombre de todo el equipo aquí en WTN y Radio Católica Mundial. Que el Señor siga bendiciendo en abundancia, que Jesús vaya tras ustedes para protegerles, delante de ustedes para guiarles y sobre ustedes para bendecirles en este día y por siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día de Navidad muy feliz, próspero año nuevo y hasta la próxima, Dios mediante.